¿Por qué Costa Rica clasificó de forma directa a los cuartos de final de la Liga de Naciones junto con Estados Unidos, México y Canadá y en su lugar no fue la selección de Panamá? Bueno, es una pregunta que se han hecho muchísimo en los últimos meses y por eso hoy vengo a responderla. Bueno, y es que ya desde que inició esta Liga de Naciones y se avisó que Costa Rica iba a estar de forma directa en los cuartos de final, que no tenía que pasar por la fase de grupos, ya empezaron cada vez que yo subía un video de esta Liga de Naciones a preguntar qué hacía ahí Costa Rica, por qué con el buen rendimiento que había tenido Panamá en los últimos meses o en el último año un poco más, no estaban ellos en su lugar en los cuartos de final y que Costa Rica sea la que tuviera que pasar por la fase de grupos. Entonces hoy vengo a explicarlo y lo primero que hay que decir es que es por el formato. Esto básicamente lo habíamos explicado desde el principio y mucha gente sí lo sabrá, pero ya para aclararlo de una vez por todas, vengo a explicarlo en este video. El formato explicaba que los bombos de todas las divisiones y también las clasificaciones dentro de las propias divisiones, los bombos de cada una, se iban a dividir gracias al ranking de la CONCACAF que tenía como fecha corte marzo de 2023, es decir, con el ranking que se diera en el mes de marzo, el que quedara en marzo, es que se iban a dividir los equipos o las selecciones en cada uno de los bombos de sus respectivas divisiones y los primeros 4 lugares de la Liga A, de las 16 selecciones que estuvieran participando en la primera división, iban a conseguir ese privilegio de no tener que participar en la fase de grupos. Y en pantalla les pueden observar cómo fue ese ranking. Pueden ver cómo México estaba en el primer lugar, 1939 puntos, Estados Unidos segunda, 1919 y Costa Rica de hecho estaba tercera en ese momento. Ahí pueden observar marzo de 2023, 31 de marzo de este año 2023, Costa Rica estaba en el tercer lugar de la CONCACAF con 1796 puntos y la selección canadiense, que un poco más atrás tenía 1743, fueron las 4 selecciones que consiguieron ese pase directo a los cuartos de final, mientras que Panamá se quedó relegada en ese momento a un quinto lugar, 1695 puntos para la selección panameña, y esta es la explicación sencilla de por qué es que Panamá no entró ahí y tuvo que, o tiene que, como está en este momento, estar disputando la fase de grupos. Pero también mucha gente que sí entiende esto se ha preguntado por qué estaba Costa Rica tan arriba y por qué no, con los últimos resultados, había caído lo suficiente para que Panamá fuera la privilegiada. Y bueno, aquí no me voy a detener a explicar cómo funciona exactamente el ranking de CONCACAF. De hecho, la propia CONCACAF nunca ha explicado con detalle cómo es que funciona el ranking. A mi parecer es un ranking que sigue la misma fórmula de FIFA y que simplemente es un poco distinto por el hecho de que se aplican los partidos en los que participan, por ejemplo, selecciones que no están afiliadas a la FIFA, pero sí están a la CONCACAF, las 6 selecciones que tienen ese estatus, y que por eso es que cambia un poco la cantidad de puntos, o por eso cambia un poco, digamos, la numeración de estas selecciones en los 2 rankings. Pero para explicar un poco en estos últimos 4 años, porque el ranking son de los partidos en los últimos 4 años, Costa Rica clasificó, por ejemplo, al Mundial de Qatar 2022, clasificó a un Final Four de la Liga de Naciones, aunque Panamá también lo hizo recientemente, pero bueno, no es tanta la diferencia. También se dieron las 2 Copas Oro, la de 2019 y la 2021. En ambas les fue parecido a ambas selecciones, aunque en 2021 Panamá, como recordarán, se quedó fuera en la fase de grupos, mientras que Costa Rica al menos alcanzó los cuartos de final. Una serie de diferencias que hicieron que la selección tica mantuviera esa ventaja que ya traía todavía mayor en los años anteriores por la clasificación a Rusia, aunque Panamá también estuvo, también por la clasificación a Brasil. Ya todo eso se había borrado del ranking porque, como les dije, solo se cuentan los últimos 4 años, pero Costa Rica todavía mantenía una ventaja por esas razones. Sin embargo, ya lo mismo y lo lógico y lo que ustedes también están pensando y lo que han comentado es que Panamá ha ido superando a Costa Rica ya en los últimos meses, y eso evidentemente se vio afectado en el ranking FIFA y también de la CONCACAF. Eso generó que, como ya pueden observar, Panamá sea ahora la 4ª selección en el ranking de la CONCACAF, aquí con corte al 31 de agosto de este año 2023, ya supera y con bastante diferencia a la selección tica. Ahí pueden observar 1719 puntos para los canaleros y 1686 para Costa Rica, que ha ido cayendo. Y de hecho pueden observar una buena subida de puntos que tuvo esta selección panameña, mientras que Costa Rica ha ido cayendo bastante, y
pues veremos si la tónica se mantiene para que Panamá saque todavía más diferencia o pueda pelear incluso por ese lugar con Panamá, que son más o menos 20 puntos, 19 puntos los que le saca la selección canadiense a Panamá. Entonces, pues evidentemente ya en este momento Panamá está por encima del ranking, pero en el momento al que tenía que llegar para superar a Costa Rica, que fue en marzo de este año 2023, no lo pudo hacer, no le alcanzaron los puntos, y esa es la explicación de por qué Costa Rica ha tenido ese privilegio de estar junto con México, Estados Unidos y también Canadá ya clasificados en los cuartos de final y a un par de partidos de clasificarse a la Copa América si al final lo terminan consiguiendo, mientras que las demás selecciones pues tuvieron que pasar por esta fase de grupos antes de llegar a esa ronda de cuartos de final. Aquí el tema de si es justo o es injusto, pues esa parte, eso ya se puede llegar a juzgar. Entiendo la gente que dice que es injusto, que todas estas selecciones debieron pasar también por la fase de grupos, incluidas México, Canadá y Estados Unidos, ya no solamente hablando de Costa Rica, sino de todas las selecciones, y que se les dio este privilegio, digamos, de que estén muy cerca de clasificar a la Copa América. A mí, ya ni siquiera es por el privilegio, es porque el formato terminó siendo tan ridículo como lo armaron, de que mejor lo hubieran puesto a participar a estas elecciones y armar un formato distinto. Muchos de ustedes los han propuesto, tampoco voy a entrarme en eso, pero que daba muchísimo más razón o más lógica para esa clasificación. Evidentemente daba la posibilidad de que, por ejemplo, México tuviera un tropiezo y se quedara por fuera ahora que está teniendo algunas dificultades, o que Canadá, que tampoco ha pasado por un buen momento recientemente, no clasificara a la Copa América, o que le costara más, o la misma Costa Rica, y por ahí es que empiezan a salir teorías conspirativas de que es en beneficio de estas otras elecciones, de que la CONCACAF lo acomoda para estas otras y que algunas otras salen perjudicadas. No voy a entrar en esa discusión, en esa polémica, me parece que tampoco es el momento. Hoy simplemente quería venirles a explicar de que hay una razón de por qué Costa Rica está en los cuartos de final y Panamá no fue por antojo de la CONCACAF y que a dedo dijo cuáles eran las 4 selecciones, sino que había un reglamento, había un formato y ese fue el que se respetó y el que se siguió para que Panamá, desgraciadamente para ellos, tuvieran que pasar por la fase de grupos y no estar directamente en esa ronda de cuartos de final. Entonces, espero que ya esto resuelva la duda de que si vuelven a salir estas preguntas en los próximos meses mientras finaliza esta Liga de Naciones, este video sirva como respuesta. Y pues igual si tienen algunas otras dudas, si quieren seguir comentando de la polémica, de mejores formatos, de todo eso lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios de este video, al igual que dudas de otras cosas. Aquí estaré por supuesto ya el día de mañana para hablar de la previa de estas fechas que se vienen en la Liga de Naciones, completamente definitorias para la Liga A, mientras que para las ligas B y C pues ya se empiezan también a adelantar lo que pueden ser los ascensos y los descensos. Entonces aquí estaré comentando la previa, pero eso lo veremos el día de mañana, así que nos vemos en un próximo video hablando de esta Liga de Naciones.